Yo soy Mario González Suárez, escritor de novelas, de cuentos, de libros articulados en trilogías y en tetralogía. La obra de Mario González Suárez ha sido traducida al inglés, al alemán y al francés, y fue reconocido con el premio Gilberto Owen y con el premio José Fuentes Mares. Es un escritor incansable, brillante y muy cuidadoso en el lenguaje, que es bastante diferente a veces de un libro a otro. Creo que así es, Mario González Suárez, ¿o no? Pues he procurado para cada libro tener una voz, la voz que pide la misma ficción. No es la misma voz la que cuenta de la infancia que la que cuenta A Huevo Padrino, por ejemplo, o Faustina. Así es. Y yo voy a empezar por De la infancia, que es un libro extraordinario. Puede ser de todo, divertido, dramático, cruel, sentimental, profundo. Aquí en la portada aparece el juego de la lotería, el gallo, la sirena, el diablito, el alacrán, el tambor y el sol y la escalera, pero también hay una fotografía de este niño. ¿Este niño eres tú? Ese niño soy yo. ¿A qué edad, 2 o 3? No, yo creo que ahí tenía como ya casi 4 años. Casi 4. ¿Todavía hablabas de todo lo que te pasaba por la cabeza sin temores de equivocarte o de ofender a nadie? Pues sí, a esa edad y todavía unos años después, yo creo que era yo un niño muy alucinado. Siempre me pasaban cosas, veía cosas. No recuerdo exactamente cuándo me tomaron esa foto, pero parece que fue tomada para la lotería. Sí, ahí está. Está muy divertido. El niño. El niño, sí. Ya me imagino. ¿Jugabas mucho con tus hermanos, la lotería, o cómo era esa participación? Bueno, en aquella época había un kit de juegos que era la lotería, serpientes escaleras, el juego de la oca. El turismo. El turismo, había damas chinas, las damas españolas creo que son. Sí. Había muchos juegos de mesa. El memorama también teníamos. Sí. Que bueno, no había los juegos electrónicos que tienen ahora los niños. Y bueno, pues eran horas de imaginación con esos. Particularmente las figuras de la lotería a mí me gustaban mucho porque cada una parecía ser un relato. Este es un libro muy enternecedor de una infancia muy tuya. En parte sí. O una infancia también recreada de tu alrededor, de tus primos, de tus amigos. Pues yo creo que de mi familia, de mis amiguitos de la escuela, sí. la infancia de los niños de la escuela a la que iba, la infancia que conocí en realidad, ¿no? Yo crecí en una, hay un elemento allí de la novela que es la casa con fantasmas. Yo vivía en una casa donde espectros. Había espectros, ¿no? Y eso era algo que a todo el mundo le daba miedo y a mí también me daba miedo, pero me volaba la imaginación. ¿Te encantaba? Sí. La dedicatoria es muy singular. Para Adriana, la sirena que se me apareció en el desierto. Es una sirena que volaba. Ah, bueno, eso es mejor. O sea que la imaginación del niño no es la de esta dedicatoria, pero tenías ya una imaginación que se notaba
que sería para un escritor? Pues yo creo que sí. De alguna manera, más o menos a los 6 años, yo sabía que iba a ser escritor. O sea, no con esas palabras, ni conocía la palabra literatura, ni nada de eso, pero algo en mi intuición, en mi vivencia, me orientó, ¿no? Y pues sí, ¿no? Dicen que que quien sigue su vocación sigue la voz del destino, ¿no? Y yo oí la voz y la seguí. ¿Llegaste a imaginar una historia y contarla? ¿Hacías historias para tus amigos y tus hermanos? Sí. Sí, de una manera muy inconsciente. Te digo que era yo un niño muy alucinado y mire, también hubo un elemento que a mí me marcó muchísimo, que fue la dimensión desconocida. Cuando yo era niño, mis padres veían la televisión y pasaban ese programa en blanco y negro. Yo recuerdo que de ver 3 o 4 programas me impresionaron mucho y me alucinaban. Años después descubrí que esos programas estaban basados en textos, en cuentos de escritores, ¿no? Y que eran adaptados para la televisión. Pero esos programas fueron de muchas maneras una inspiración, algo que me excitó la imaginación y contaba cosas, ¿no? Me gustaba imaginar. ¿Cuál fue un primer cuento realmente ya con materia literaria? Hubo un proceso más o menos entre los 15 y los 20 años cuando uno se pregunta, ya dejando atrás la infancia, ¿será, no será? O sea, ¿será que me voy a dedicar a esto, que voy a escribir? Y siguiendo el impulso, más o menos a los 18 años, me di cuenta de que sí me iba a ir por ahí. Y a los 18 años empecé a escribir historias. Hay una primera historia que que sobrevivió, que se llama Lo que marca el taxímetro, que yo creo que ese fue el primer cuento que escribí completo, ya con la intención de escribir un cuento, ¿no? De escribir una historia literariamente. A tus 18 años A ya los estabas. 18 años. Sí, esa es la edad en la que ya va más en serio. Sí, y esto digamos, entre los 18 y los 25 años se afirmó porque pues uno al principio va un poco a tientas, ¿no? Claro. Por aquí, por allá, será, no será, y ya sin pensarlo demasiado empecé a contar, a escribir más historias y de pronto dije, ay, tengo un libro, ¿no? O sea, junté tantas historias Sí. y no solamente era la cantidad que me daba para hacer un libro, sino que vi que había un hilo conductor, que había algo que cohesionaba las historias y ahí fue cuando, o sea, descubrí por mí mismo lo que hacía un libro de cuentos, ¿no? Y eso vino más o menos a los 25 años y en ese momento ya no tuve ninguna duda. Voy a volver a De la infancia. Es un libro en el que yo me divertí mucho con los juegos de los niños de esa edad. Y también es un libro que te ofrece lugares de México que tal vez ya no existen o existen todavía. Sí, sí existen. De la infancia inicia una exploración que yo hice al principio sin proponérmelo, precisamente de México. Son de la infancia, A Huevo Padrino, Faustina y Uno Conejo, que está saliendo en estos días. De la infancia es la novela del papá, ese padre ausente o terrorífico. Hay una adaptación cinematográfica de esta novela que hizo Carlos Carrera y él decía, en una ocasión le preguntaron por qué filmaba de la infancia y él decía que de la infancia es la infancia de todos los mexicanos. Ojalá que no.
Este, pero sí es una infancia y estos lugares existen. A huevo padrino, yo he vivido por temporadas en Mazatlán, en Sinaloa, y es una novela aparentemente sobre el tema de Narcotráfico. narcotraficantes, pero es una novela sobre el destino de vivir en México, ¿no? Estos azares de un personaje que se lo llevan unos narcotraficantes a la sierra. Él era un taxista y azarosamente acaba metido ahí. Luego Faustina, que es una voz que ni es un hombre ni una mujer, que es la novela de la madre, y Uno Conejo, que es la última, y con eso se cierra el ciclo, es una novela sobre el eco y la presencia del mundo mexica en el México presente. Existe todavía. Existe. Háblame de eso. Uno Conejo es una novela acerca del último día de la Ciudad de México y arrastra todos estos mitos y esta idiosincrasia que ha estado intencionadamente oculta, ¿no? Como que es algo de lo que no nos queremos enterar de ese pasado mexica. Es un pasado que en ciertos sentidos está muy idealizado y en otro muy despreciado, pero ambas cosas le hacen mal a esa realidad de México. O sea, no estamos hablando de Grecia, ni mucho menos del Neolítico o de Egipto, sino algo que ocurrió hace apenas 500 años. Esta era una sociedad pavorosamente violenta, que practicaba sacrificios humanos con regularidad, es decir, una población que tenía una pues cierta temperatura espiritual, por decirlo de alguna manera, de participar en actos cruentos multitudinariamente y luego comer carne humana. Y comer carne humana no es para timoratos. Este es un asunto muy incomprensible para nosotros, como que estaríamos más dispuestos a aceptar el incesto que la antropofagia. Y la antropofagia no era como los zombies que van caminando y al que agarran se lo van comiendo. No, es una antropofagia perfectamente articulada socialmente porque había una gastronomía y los ecos de esa gastronomía pues sobreviven al día de hoy. Prácticamente en todos los caldos con carne están los ecos de esa gastronomía antropófaga. Esa violencia, esa costumbre antropófaga solamente está reprimida, ¿no? Y como todo lo reprimido, lo que se apachurra por un lado, brota por otro, ¿no? Y bueno, este libro es la voz por un lado se llama Uno Conejo y por el otro lado se llama Setochtli, que es Uno Conejo en náhuatl. Y el lado que tiene título en español es una sola voz que va contando lo que hace, es un operador de la delegación Iztapalapa que va tratando de contener la huelga general de los trabajadores del Estado en la Ciudad de México, la toma de la central de abastos, la huelga de los trabajadores de limpia. Y por el lado que tiene el título en náhuatl, son muchas voces, ¿no? De lo que pasa ese día, ¿no? De cómo hay una organización que quiere volar la catedral y el templo mayor al mismo tiempo. Hay un taquero que habla de sus antepasados chichimecas, hay una mujer que va en un viaje chamánico a buscar a Benito Juárez, a preguntarle qué hacer, va con unos brujos y va al inframundo a buscar a Benito Juárez, a preguntar qué hacemos, ¿no? en esta situación tan desesperada, a preguntarle si México ha de seguir existiendo. Y don Benito lo único que alcanza a decirle es: devuelvan todo lo que se han robado. Y bueno, es un momento Qué honesto, de ¿verdad? esa ficción. Pues es lo único que le puedo decir don Benito antes de que otra vez todo se perdiera. Bueno, que México está en una situación tan crítica. Pues sí, así es esta ficción, es un México desbordado por ese inconsciente indígena. Hablando de A Huevo Padrino,
Ahí los personajes, hombres y mujeres, van más allá de los hechos inmediatos, que es a lo que se dedican, al narcotráfico. Son personas que piensan y tienen sentimientos de miedo. ¿Cómo te acercaste a ese mundo? Te decía que yo viví he En vivido Mazatlán. por temporadas en Mazatlán, ¿no? Es Sí. un lugar maravilloso a donde voy cada vez que puedo y me quedo a vivir unas temporadas ahí. Y bueno, pues de vivir en Mazatlán, pues oyes muchas cosas, ¿no? Que pasan. Y de entre las cosas que oyes, que lees en el periódico y los ratos que tengo para la ficción, así surgió este personaje, esta voz, ¿no? Siempre me gusta, las narraciones me gustan pensarlas a partir de la voz, ¿no? Y este narrador es un taxista, es un sujeto común y Sí. corriente, y que un día, después de una borrachera, cuando ya se quiere regresar a su casa, porque se peleó con la mujer y por eso se fue borracho, está en una marisquería tomándose unas cervezas ya para irse a buscar a la mujer, y nos aparecen unos sujetos y uno de ellos lo reconoce porque era su compañero de la secundaria. Enseguida hay una balacera y se lo llevan, ¿no? Los tipos estos que llegan ahí y le dicen: no te podemos dejar ir porque nos vas a delatar, y si te dejamos te tenemos que matar. Entonces se lo llevan a la sierra y ahí inicia él una aventura con estos sujetos pues que son narcotraficantes, y pues va viendo todo lo que pasa con esa gente, cómo trasiegan lo que venden. Hay un submarino también. Esta historia del submarino yo la escuché en Mazatlán, en el que se transportaba mercancía para el otro lado. Entonces, bueno, muchas historias. El lado de Trump. Para los clientes, sí. Ah. De esto se va haciendo la ficción, de lo que uno oye, del habla popular. Y bueno, también para esta novela hay un lenguaje, un narrador ad hoc que tiene un habla muy peculiar, muy bronca, para contar esta historia. Que bueno, esto de los narcotraficantes es una escenografía, porque en realidad lo que estamos explorando en esta novela es el destino, ¿no? O sea, cómo este hombre es arrebatado de su vida cotidiana y llevado a ser el hombre que siempre había sido, ¿no? Es esa una exploración. Cuando escribes, ¿en qué te apoyas más? ¿En el lenguaje, en la imaginación o en los dos al mismo tiempo? Porque tú eres muy cuidadoso, lo dije al principio, del lenguaje. Un escritor tiene que ir aprendiendo, tiene que aprender a observarse, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque hay muchos manuales para escribir un cuento, una novela, pero Sí, pero eso no es. generalmente la gente que escribe estos manuales nunca ha escrito una novela. Claro. Entonces, el escritor tiene que aprender de su propia experiencia. Y esta pregunta que que ahora me haces, yo también me la hice, ¿no? O sea, como esta pregunta de la forma y el contenido. En realidad, el fenómeno literario es algo que comienza antes de las palabras, con imágenes, sobre todo con imágenes y emociones, y lo que uno hace es trabajar con el lenguaje para que esté a la altura de aquello que aún no tiene lenguaje, ¿no? Esa experiencia interior siempre comienza con una experiencia interior que trata de articularse, de verbalizarse, de darse a conocer. Y para darse a conocer, uno necesita mantener esta relación con las palabras para traerlo de este lado. No se puede trabajar solamente desde el lenguaje, que uno tiene que poder hacer este puente que hace la conciencia entre lo que aún no tiene palabras y la existencia de las palabras. Si uno trata de trabajar el texto literario desde las palabras,
uno está atendiendo un falso problema, porque el problema no es el lenguaje, sino la relación que está con lo que está antes de las palabras, observarlo, cómo funciona, cómo se quiere manifestar e ir como un imán, sabiendo atraer esas palabras que lo pueden expresar. Para cada uno de mis libros hay un trabajo distinto del lenguaje porque las experiencias interiores son distintas. O sea, de la infancia no es igual que Faustina. Faustina es una voz mucho más oral, mucho más autóctona de la Ciudad de México. Explícame sobre el soliloquio de Faustina, en el que existe la recuperación de las palabras que se desgastan de acuerdo con el cambio de ciudad y también de acuerdo con las maneras de vivirla. La voz de Faustina, el narrador, es un habla. El habla de la Ciudad de México. Es una novela profundamente de Tenochtitlan. Yo nací en el centro, anduve durante muchos años alrededor del Templo Mayor y las voces que hay allí, los ecos de la vieja Tenochtitlan. Y bueno, Faustina tiene un vocabulario muy de la Ciudad de México, que bueno, que yo lo conozco de primera mano, que lo oí. Hay muchas cosas que ahora ya no se usan, que yo no uso, pero Faustina habla con este vocabulario que está impregnado de muchos ecos del náhuatl. Hay muchas palabras de uso cotidiano en México, sobre todo en la Ciudad de México, que tienen este eco náhuatl. Y sí quise que fuera que estuviera sostenida en la ficción en la voz de Faustina. Es una adolescente y tiene esta ambigüedad tanto sexual como de conducta. Y todo está sostenido por sus palabras, ¿no? La sostienen sus palabras. ¿Y cuando cambias de ciudad? Pues cuando cambiamos de ciudad, pues ya las palabras funcionan de otra manera. ¿Y ella las adopta o las absorbe? Sí, cuando Fausti y su novio Rubens se van a San Francisco, Faustina incluso Fausti se pone a aprender inglés, ¿no? Entonces, tiene esta maleabilidad, esta plasticidad para incorporar en su habla todas las palabras que van apareciendo, porque finalmente todas las palabras significan algo y tienen un uso, y es lo que hace Fausti con las palabras de la Ciudad de México y las palabras que va encontrando y que va incorporando a su habla. Yo me divertí mucho escribiendo Faustina. Al principio yo no... O sea, siempre supe quién era Faustina, pero no quién narra. No narra Fausti. Y Fausti no sabemos si es niño o niña. Entonces, a Fausti la salva. O sea, como de la infancia es la novela del papá, un padre terrible, y Faustina es la madre devoradora, la madre tónica, que no deja ir al hijo, ¿no? Que lo devora. Y a Fausti siempre la salva su sensualidad. Pase lo que pase, siempre cuenta con sus sentidos, con su disposición al erotismo, al placer, a la comida. Y es de alguna forma es mi adolescencia, ¿no? La adolescencia de la Ciudad de México que yo conocí, mucha fiesta, una huida permanente de los padres, ¿no? Lo que hace Fausti todo el tiempo, y retratar a esa madre terrible, ¿no? Esa madre soltera, ¿no? Esa madre que devoradora finalmente, ¿no? Pero así no era tu madre. No. Esta es una madre que tú creaste. También son madres que yo he conocido, ¿no? De amigos míos, amigas mías, estas familias donde hay un papá que se fue y que se espera toda la vida y que nunca regresa, pero la madre soltera siempre lo espera, ¿no? Es esta mujer que se queda siendo padre y madre
sola, esperando a un señor, pues que quién sabe quién sea, ¿no? Y el Fausti, que es el hijo o hija de esta mujer, pues está atrapado entre su padre desconocido y su madre de piedra. ¿Alguna vez pensaste solamente en la palabra? ¿Te inquietó, te llamó la atención el uso de las palabras? Siempre me ha gustado el uso de las palabras, los juegos de palabras, alterar las palabras, ¿no? Cambiar los nombres. Sí, la palabra es una gran herramienta, un gran instrumento. Las estás reinventando y las estás colocando en los lugares que tú crees que deben estar. Sí, como escritor, como literato. escritor es un ejercicio, es un gran ejercicio de oído, porque en A Huevo Padrino todo funciona, todo suena como en Sinaloa, ¿no? Es la Sí. intención. En De la Infancia es una Ciudad de México un poco más vieja y periférica, ¿no? Esa es Sí. la parte periférica de la Ciudad de México, un suburbio. Eh, el Uno Conejo es el centro de la Ciudad de México, ¿no? Es el náhuatl vivo. Cada libro es una ficción en cuanto a imágenes y su articulación ocurre con un lenguaje ad hoc. Exactamente la voz que puede dar cuenta de esa ficción. Muchísimas gracias, Mario González Suárez, por esta entrevista. Muchas gracias, Silvia. Con Mario González Suárez, brillante escritor mexicano, Silvia Lemus.